vamos a conversar ahora de inmediato con el doctor Luis Lamas Puccio a propósito de lo que ha ocurrido. Pero antes, doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mavila? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, quería invitarlo a escuchar lo que dijo el coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios, a propósito de lo que ha ocurrido el día de hoy, que terminó con esta decisión del Poder Judicial, que decidió finalmente rechazar un pedido para detener a Wanda Bermúdez Vieira, que es claramente una de las cabecillas de esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Vamos a escuchar al coronel Reboredo y continuamos con el doctor Lamas Puccio. Por errores involuntarios de dígito, el Ministerio Público no se habrían incoado los presupuestos que efectivamente indica el magistrado que ha dado esta resolución. Sin embargo, todos esos presupuestos de corroboración existen y presumimos que por un error involuntario no ha sido considerado esto. Sin embargo, estamos muy seguros, muy convencidos de que esto se va a subsanar, este error administrativo de dígito. Todos los días hablamos, doctor Lamas Puccio, sobre el Tren de Aragua. Todos los días conocemos también de las capturas de la policía, de las amenazas. Las víctimas de la extorsión declaran en los medios de comunicación. ¿Quién cometió el error aquí? ¿El Poder Judicial, ante algo que era flagrante? ¿La Fiscalía a la hora de formular? ¿La policía al entregarle los elementos de convicción a la Fiscalía? ¿Cómo explicar lo que ha ocurrido? A ver, vamos por partes, digamos, ¿no? Un juez de tutela resuelve un pedido de acuerdo a lo que tiene ante la vista, es decir, los documentos que le han hecho llegar. Él analiza los considerandos, los elementos de convicción, lo que dice la policía y analiza a su vez lo que el fiscal está solicitando. Es decir, si lo que el fiscal dice está o no está respaldado con documentos para poder tomar una decisión. Y a partir de ahí un juez resuelve. Lo que puede haber sucedido si le hicieron llegar los documentos, si la policía digitalizó la información, si esta información digitalizada llegó de manera pertinente y oportuna a la Fiscalía y si la Fiscalía a su vez lo recepcionó, son temas ajenos a la labor jurisdiccional de un juez de tutela. Es decir, el juez no puede abocarse a gestar ni a verificar si la información llegó en los términos que debió haber llegado, si tenía o no tenía irregularidades. Esa es una responsabilidad directa de la Fiscalía. En todo caso, tendrán que esclarecerse lo que dice la policía, lo que dice la Fiscalía, pero lo real y lo concreto es que el juez no pudo resolver de manera contraria porque no tenía las pruebas ni los elementos de convicción que pudieran verificar de manera absolutamente cierta que había habido una amenaza verbal, porque de acuerdo a la información que se maneja, era un dicho de una persona. De uno de los detenidos, intervenidos por la policía. Pero ni siquiera ese dicho, de acuerdo a lo que se resuelve, estaba por escrito en el atestado o en los documentos que la Fiscalía presentó. Entonces, si el juez no tiene esos elementos, el juez se expone a resolver de manera contraria. Pero diera la sensación, perdóneme, diera la sensación, si la Fiscalía va a solicitar algo es porque está comprometida y sabe perfectamente lo que necesita presentar. Lo que uno no termina de entender es cómo un caso tan visible, tan conocido y de tanta importancia, estamos hablando de una delincuente que amenaza a un coronel de la policía, que la Fiscalía no haya podido subsanar o darse cuenta que no presentaba lo que necesitaba el juez para disponer la detención preventiva. ¿No hay ahí, además, cierta negligencia o ligereza, por lo menos en la manera de conducirse del Ministerio Público? Bueno, ese es un tema que tendrá que responder el Ministerio Público si efectivamente, como manifiesta el juez, se adjuntó o no se adjuntó esa documentación. Porque para hacer un pedido de esta naturaleza, el fiscal tiene que estar absolutamente seguro sobre la necesidad de que el juez resuelva en esos términos, porque esta necesidad está respaldada en hechos fácticos, en documentos que están verificados a simple vista. Pero si eso no existe, cualquier juez no podría resolver porque estaría incluso asumiendo una responsabilidad. Habría que investigar
si el fiscal efectivamente acompañó esos documentos, si la fiscalía recibió esos documentos de la policía, si la policía le hizo llegar esos documentos a la fiscalía, porque a veces sucede que a través de las comunicaciones virtuales, ¿no?, frente a la cantidad de documentos que se manejan virtualmente, sí, podría haber habido algún tipo de negligencia no intencionada, sí, pero acá estamos hablando de hechos concretos. Sí, claro. Además, permítame interrumpirlo porque hay un antecedente de hace no mucho con relación, le decía yo, al Tren de Aragua, que, a ver, la historia, y yo creo que para ningún peruano hoy medianamente informado, es ajena a la denominación Tren de Aragua, ¿no? Más aún para los emprendedores y en los lugares, en los distritos donde esta mafia está operando, extorsionando empresarios o abusando de mujeres, etcétera, todo lo que se dedican. El 2 de julio, le estoy leyendo una nota del diario El Comercio, el Ministerio Público dispuso dar por concluido el nombramiento de la abogada María del Socorro Abad Tandazo como fiscal provincial y su designación en el despacho de la 9ª Fiscalía Provincial. ¿Por qué? Porque ella dispuso la liberación de Alvin Daniel Vargas García y Dani José Marcano Andrade, presuntos cómplices del abatido delincuente Christopher Fuentes González, conocido como Maldito Cris. Esta mujer, Wanda, ha sido pareja de Maldito Cris. Entonces, ahí hay como, ¿qué está pasando con la Fiscalía? ¿De pronto no está tomándole la debida importancia a este esfuerzo que se hace desde la policía para luchar contra el crimen? ¿Es realmente una ligereza tolerable por parte del Ministerio Público? Yo creo que hay que separar las cosas. Acá nadie está diciendo que esta señorita sea inocente y que no sea parte de esta organización criminal. De acuerdo. Lo que se está debatiendo, o que se debatió en este momento, era si procedía o no procedía una detención preliminar a nivel policial y si como consecuencia de no poderse detener a esa persona, el juez tenía que decidir que se procediera a una captura internacional de esa persona. Esos son los dos puntos que están en discusión, porque como vuelvo a manifestar, se trataba de una solicitud para una detención policial preliminar, que ni siquiera es una solicitud de prisión preventiva. Es decir, ni siquiera se ha formalizado todavía la investigación preparatoria. Que no se han acompañado los documentos, eso tendrá que investigarse. Yo imagino que el fiscal que hizo la solicitud tendrá que responder por qué planteó una solicitud sin haber adjuntado los documentos, los elementos de convicción mínimamente necesarios, o si los acompañó, ahí tendrá el cargo que mostrar que se adjuntaron, y en todo caso queda todavía la posibilidad de que se interponga un recurso de apelación sobre lo que ha resuelto ese juez de tutela y que sea una sala superior la que, sobre la base de lo que afirma la policía, teniendo en consideración lo que dice la Fiscalía y en última instancia lo que ha resuelto el juez, tenga que tomar la decisión final. Pero son parte, digamos, del procedimiento que está establecido, que al mismo para mal hay que someternos a él, porque a lo contrario tampoco nos podemos entrar en un escenario de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad que cada uno pudiera resolver de acuerdo a su propio antojo, ¿no? No, lo entiendo con claridad y para eso lo hemos convocado, para que nos explique los aspectos legales de este hecho que todos, bueno, lamentamos o por lo menos nos sorprendemos ante una decisión cuando estos casos deberían simplemente correr, ¿no? Ante tanta evidencia deberían estar, caramba, los files que entrega la policía y la fiscalía completos, los de la fiscalía, el Poder Judicial completos, y que estemos discutiendo hoy por hoy y que haya que subsanar y que una persona que debería estar hoy con una orden de detención siga aprovechando el tiempo a su favor para escabullirse de la autoridad, es algo que indigna a la ciudadanía. Yo le agradezco, doctor Lamas Puccio, por habernos acompañado esta noche. Igual, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta otra oportunidad. Gracias. Saludos. Muy buenas noches. Ahora, yo no se pregunta.